Bienvenidos a esta 20ª clase del curso, ¿sí? Hoy es nuestra última clase oficial, ¿sí? Hoy día vamos a ver un repaso para la prueba y el miércoles ya ustedes rendirían su última evaluación y de ahí no nos queda nada más porque solamente quedan las cosas recuperativas, el examen para los que se vayan a examen y eso. Pero hasta el momento están todos pasando el curso, por lo que yo sé. Así que claro, nos falta el lab, ¿sí? Ahí esas cosas no nos vamos a seguir viendo, pero en cátedra esta sería nuestra última clase oficial. Lo que sí yo quería preguntarles, pero voy a hacer una encuesta en un curso, para que esta en verdad no fuera nuestra última clase de despedida, sino que nos juntáramos en otro horario, quizás la próxima semana, cuando ya hayamos terminado todo y hacemos una despedida oficial del curso. ¿Sí? Así que hoy día nada de ponerse tristes porque nos vamos a seguir viendo. ¿Sí? Solamente esta oficialmente es la última clase. ¿Sí? Así que eso, hoy día vamos a hacer un repaso para la prueba, vamos a resolver algunos ejemplos, pero antes les quiero pedir que ingresen a Menti, porque les preparé algunas preguntas un poco más conceptuales para ver qué tanto han estudiado. ¿Sí? Así que les pido que ingresen a Menti, el código es 441732. Entonces, para los que ya van ingresando a Menti, el código está arriba, 441732. Les quería preguntar primero, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Qué, qué les pasa? En una palabra. Bueno, en varias palabras. Odia a Bachi. Ay, me encanta. Me encanta esa reacción. Honestamente tiene miedo. Con pera, mucho sueño. Chato de la vida, destruido. Ya, cansado, cansada. Cansada, ansiosa, con sueño. La verdad es que la parte con sueño es común incluso para la profesora. ¿Ah? Hoy día debo confesar que hoy día fue el día que más me costó levantarme. Sí, no, qué terrible este horario. Pero ya se acabó, se acabó. Ok, cansada, ansiosa, con sueño. Sufriendo. Con sueño pero motivada, nerviosa, chato de la vida, ansiosa por los cupos. Interesante. Con mucho tuto, con ganas de vacaciones. Estamos todos igual, ¿sí? Ya queda poquito. Siguiente pregunta, entonces, para que vayan despertando, vayan recuperando sus energías y vamos practicando también. ¿Cómo estuvo el mini receso de Navidad? ¿Lo aprovecharon o no lo aprovecharon? ¿En qué anduvieron? Porque la idea era que lo pasaran con sus familias, que pudieran disfrutar, aprovechar de descansar. Full estudio. No comió nada. ¿Por qué no comió nada? Si esta fecha es para comer. Estuvo cortito, sí. Estudió todos los días. En cama resfriada. Soy un Grinch. No le gusta la Navidad. Descansando. Se estudió full estudio. Pucha, sí, pues si tenían tantas cosas esta semana no lo alcanzaron a disfrutar. Necesario y disfrutado. Ok, se estudió. Linda noche, durmió mucho, no comió nada. Sigo comiendo recalentado. Ay, qué buena, me encanta. Cansador, estudioso, cortito. Ya, súper. Era para tener una idea de cuál es el estado anímico del curso. ¿Sí? Siguiente pregunta, a ver. La pregunta con sinceridad. ¿Han estudiado para la prueba? ¿Sí o no? Sean honestos, sean honestos. Chuta, va ganando el no. No han estudiado. ¿Pero qué? Marina ama los GIFs de las estadísticas. Sí, pues tiene que reflejar cómo se sienten. Entonces,
Oye, 24 personas nomás me están respondiendo. ¿Dónde están los demás? Chiquillos de otras secciones también pueden participar. No los estoy discriminando. Métanse nomás. Ya. Entonces, veo que de los que me respondieron, la mayoría no ha estudiado. ¿Sí? Eso es un problema, considerando que la prueba es el miércoles. ¿Sí? Pero la idea de esta clase principalmente es que podamos repasar los contenidos. ¿Sí? Los contenidos que deberían ustedes manejar para rendir la evaluación en óptimas condiciones. ¿Sí? Entonces, veamos la siguiente pregunta, que creo que ya tiene que ver con la materia. ¿Sí? Entonces, primera pregunta de contenido, para ver si ya despertaron. ¿Puede el tiempo ser negativo? ¿Sí, no o no saben? Los leo, para que discutamos. 26, ya pues chiquillos, métanse a responder. Los que puedan. Se pueden meter desde el teléfono, se pueden meter desde el computador. La aplicación aguanta de todo. Si es que no la habían visto antes, es menti.com y ahí tienen que ingresar el código. Harta gente me dice que no puede ser negativo. Al menos nadie me puso no sé, hasta el momento. Estamos viendo, voy a llegar a los 30. Uno más y revisamos. ¿Nadie más quiere participar? Pucha, que son fome. ¡Ay, 30! Ya, yo les había preparado estas preguntas con mucho entusiasmo y después no me participan. ¿Cómo es la cosa? Ya, revisemos. ¿Puede el tiempo ser negativo, sí o no? La verdad es que sí puede. ¿Sí? El tiempo puede ser negativo. Los instantes de tiempo pueden ser negativos. ¿Sí? Lo que no puede ser negativo son los intervalos de tiempo, porque los intervalos de tiempo siempre son final menos inicial y el tiempo siempre avanza, nunca retrocede. Entonces, un tiempo final siempre es mayor que un tiempo inicial y por lo tanto los intervalos de tiempo siempre son positivos. Pero los instantes de tiempo pueden ser negativos y un instante de tiempo negativo significa únicamente que es un evento que sucedió antes de que se empezara a contar el tiempo, antes de que se empezara a hacer correr el cronómetro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando una carrera, donde cuando empezó la carrera yo puse el 0, cuando empezó a correr el cronómetro, o sea, cuando empezó la carrera empezó a correr el cronómetro, y yo quiero analizar algo que pasa en los menos 3 segundos, eso significa que estoy viendo algo que pasó 3 segundos antes de que empezara la carrera. ¿Sí? Pero efectivamente es posible tener tiempos negativos, ¿sí? Instantes de tiempo negativos. No es que no se pueda, solamente que al ser instantes que pasaron antes de lo que nosotros estamos estudiando, entonces muchas veces no son útiles porque uno no anda buscando esa solución, uno anda buscando un tiempo que esté acorde a lo que estamos estudiando, ¿sí? Pero no es que no pueda hacerlo, ¿sí? Veamos la siguiente pregunta, a ver cómo andan. Ay. Ahora sí que sí. ¿Qué características presenta el movimiento de proyectil? Los leo. Voy a ocultar las respuestas por ahora, para que varios alcancen a responder antes de mirar las respuestas de los compañeros. ¿Sí? Características del movimiento de proyectil. Todas las que se les vengan a la mente. Los espero. Marina, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Fuiste tú la que me agregó en Instagram? Primera pregunta. Ups, ya, no, solamente quería estar segura. A la Marina la acepté, pero porque ella no es de mi sección, primero, y porque Marina fue alumna mía el año pasado, ¿sí? Así que ya nos conocemos, con Marina nos conocemos en persona, ¿sí? Fue alumna mía el año pasado y ahora está de vuelta.
A todos los demás los tengo en pausa. Como les decía al comienzo, no tengo problemas en aceptarlos, pero cuando dejemos de tener relación profesor-estudiante. Ya, tengo 14 respuestas. Voy a empezar a leer. Me dicen, es un movimiento en dos dimensiones. Muy bien, ¿sí? El movimiento de proyectil es un movimiento en dos dimensiones, ocurre en dos dimensiones, es parabólico y no tiene aceleración en el eje X. Importante característica, no hay aceleración en el eje X, tiene forma parabólica, muy bien. A X igual 0, a Y igual G, ¿sí? El G tiene que tener la dirección, pero eso depende del sistema de referencia, así que se los aguanto. Presenta un movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, exacto, aceleración 0 y igual a G. Movimiento parabólico necesita una velocidad inicial distinta de 0, importante también, tiene que tener una velocidad inicial. Es un movimiento rectilíneo uniforme en un comienzo y luego un movimiento parabólico. No entiendo también a qué te refieres con eso, pero la verdad es que en una dimensión se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme y en la otra no, como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero no puede ser primero rectilíneo y luego parabólico, porque eso sería como una línea y después una parábola, ¿sí? Entonces no, hay que redactar mejor eso, pero creo que entendía a lo que se refería. Movimiento parabólico con velocidad inicial distinta de cero, es un movimiento en dos dimensiones, tiene aceleración, presenta movimientos independientes tanto en el eje X como en el eje Y, es parabólico, perfecto, velocidad constante en el eje X, aceleración constante en el eje Y, simetría, buen punto, es simétrico siempre y cuando parta y termine a la misma altura, ¿sí? Porque si parte desde un edificio, entonces no es simétrico, ¿sí? Sí, puede ser, Antonia, que se haya referido a lo que estábamos haciendo en el lab. Presenta una determinada velocidad inicial, describe un movimiento parabólico. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener claro del movimiento parabólico, para ir resumiendo algunas cosas, es que efectivamente, perdón, del movimiento de proyectil, es que efectivamente es un movimiento parabólico, ¿sí? Tiene forma de parábola. Tiene que tener necesariamente una velocidad inicial distinta de cero para que esto se comience a mover, y una vez que se está produciendo el movimiento, entonces horizontalmente no presenta aceleración. Ahora que ya somos más grandes y sabemos de fuerzas, podemos saber que eso tiene relación con que no hay fuerzas actuando sobre el proyectil a lo largo del eje X mientras va volando. ¿Sí? Cuando va volando no hay más fuerzas actuando que la fuerza peso, y por lo tanto la aceleración, la única aceleración que puede experimentar es una aceleración dirigida completamente hacia abajo, igual que la fuerza gravitacional. ¿Sí? Entonces, como la única fuerza que está actuando es la de gravedad, entonces solamente el movimiento presenta aceleración a lo largo del eje vertical. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Con esto claro, están al otro lado. Veamos la siguiente pregunta. Se van complicando las cosas. Esta pregunta me parece muy interesante, ¿sí? Así que pongan atención y piénsenla detenidamente, ¿sí? Supongamos que ustedes están resolviendo un ejercicio y tuvieron que calcular, tuvieron que despejar un tiempo que estaba al cuadrado y obtuvieron esta solución al aplicar la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿sí? Si ustedes obtienen esta expresión para el tiempo, yo les pregunto, los tiempos posibles que están dando acá, porque aquí hay dos soluciones, ¿cierto? Tengo puesto el más menos. Entonces, estas dos soluciones son ambas positivas, ambas negativas o una positiva y una negativa. Piénsenlo detenidamente. Y los espero. Este tipo de análisis es muy importante que lo sepan hacer, ¿sí? Y que después puedan interpretar como cuál es el instante de tiempo que están eligiendo en función del análisis que hicieron, ¿sí? Entonces, por eso es que quería que lo ejercitáramos por separado. Nos están mostrando las respuestas, así que vamos a ver qué es lo que sale. Estamos respondiendo, atrévase.
Si esto es anónimo, así que no importa si se equivocan, ni siquiera lo vamos a saber. Ni siquiera vamos a saber quién era. Creo que además les puse la opción no sé, no me acuerdo. También es bueno que sean honestos en vez de tirármela a la chunte, porque al menos así puedo saber cuánta gente maneja bien el contenido y cuánta no. Ya que tengo 25, vamos a mostrar los resultados. Ay, no era ahí. Acá. Ok, ya. Algunos me dicen que una solución es positiva, la otra es negativa, y otros me dicen que ambas soluciones son positivas. ¿Sí? Para eso, entonces, me voy a devolver a la imagen para que podamos analizar qué es lo que está pasando. ¿Sí? En este caso, tenemos una expresión para el tiempo que dice B0 seno del ángulo más menos raíz cuadrada de B0 seno del ángulo al cuadrado más 2GH dividido en G. ¿Sí? Lo primero que podemos analizar de esta expresión es qué valores son positivos y qué valores son negativos, independientemente, ¿sí? Cuáles variables son positivas y cuáles son negativas. El B0, en general, se refiere a el módulo de la velocidad, por lo tanto, se refiere a el módulo, o sea, el valor positivo de la velocidad. Entonces, ese sería positivo. El seno del ángulo, mientras tengamos un ángulo menor a 90, va a ser positivo. Y en general, si esto lo vemos, es lo que pasa en los movimientos de proyectil sobre todo, y el ángulo efectivamente es menor a 90, ¿sí? Porque lo medimos con lo que queda encerradito entre el vector velocidad y la horizontal. Entonces, esto tendríamos, la primera parte sería positiva, el más menos después que viene, la raíz, adentro de la raíz tenemos un algo que está al cuadrado, así que eso sí o sí va a ser positivo, y después tenemos 2GH, ¿sí? G se refiere al módulo de la aceleración de gravedad, por lo tanto es positivo, y H es una altura. Entonces yo esperaría que la dirección se haya puesto en el signo, y si es que aquí está puesta positiva, entonces el H es positivo. Primer análisis, todos los términos que tengo son positivos y por lo tanto es mucho más fácil analizar las sumas y las restas. ¿Sí? Entonces, ahora miramos con más detalle lo que hay después del más menos. Tenemos la raíz cuadrada de B0 seno del ángulo al cuadrado, que si se fijan, si solo tuviéramos eso, raíz cuadrada de el B0 seno del ángulo al cuadrado, eso nos quedaría B0 seno cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo que tenemos afuera. Pero en este caso, adentro de la raíz se le está sumando algo positivo. ¿Sí? Eso quiere decir que entonces la raíz cuadrada va a ser resuelta, va a ser un número más grande que B0 seno del ángulo. ¿Sí? Si este número es más grande, entonces si yo al B0 seno del ángulo le sumo algo más grande, me va a quedar positivo, pero si yo le resto algo más grande, entonces me va a quedar negativo. Y por lo tanto, las dos soluciones que yo tengo acá, la que va asociada al más y la que va asociada al menos, una sería positiva y la otra sería negativa. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo dos tiempos, uno positivo y uno negativo, y aquí yo tendría que empezar a hacer el análisis si me sirven efectivamente estos dos tiempos o hay uno que yo debería descartar en función de la situación que estemos estudiando. ¿Sí? Eso. Entonces, déjenme ver qué me respondieron al último. Ya, igual ganó una solución es positiva y otra es negativa, pero la explicación nunca está de más. Veamos entonces el siguiente ejemplo. ¿Sí? Otro tiempo, ¿sí? Les cambié algo, así que mírenlo bien, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo son las soluciones? ¿Sí? Ambas positivas, ambas negativas, una positiva y una negativa. Tengan en consideración lo que acabamos de conversar. Llevo 16. Lleguemos a las 20 antes de revisar al menos. Atrévanse, atrévanse. Ya. Voy a revisar entonces a ver qué han respondido. Uf, ya, aquí tenemos más desacuerdo, ¿sí? 3 personas me dicen una solución es positiva, la otra es negativa. 20, la mayoría, me dice que ambas son positivas y una persona me dice que ambas son negativas, ¿sí? Miremos entonces el ejemplo, ¿sí?
los números o las variables que están son las mismas, ¿sí? Entonces, el análisis de que todos son positivos, todo el B0, el seno del ángulo, el G y el H, son todos positivos, ya lo tenemos listo. Lo que cambió aquí es que en verdad, en vez de decir más 2GH, dice menos 2GH, ¿sí? Entonces, cuando analicemos la raíz, podemos ver que si no tuviera el menos 2GH, entonces el valor dentro de la raíz sería igual a el B0 seno del ángulo, ¿sí? Porque se me eliminaría el cuadrado con la raíz, ¿sí? Entonces, si es que no estuviera el menos 2GH, serían iguales, pero está, ¿sí? Y está restando. Eso quiere decir que entonces el valor completo de la raíz cuadrada es un número menor que el B0 seno del ángulo, ¿sí? Entonces, vamos a sumar y restar un valor menor. Eso quiere decir que si yo le sumo, teníamos algo positivo, le sumo algo positivo más chiquito, me va a quedar un resultado positivo. Y si yo le resto algo más pequeño al B0, entonces, a pesar de que le voy a restar un número positivo, pero como en módulo es más pequeño, entonces el resultado de esa resta también me va a quedar un número positivo. Y en este caso, entonces, tendríamos dos soluciones donde ambas son positivas, ¿sí? Y eso quiere decir, en función del contexto, que podría ser que me sirvan dos tiempos, ¿sí? Y ahí uno tendría que empezar a analizar cuál es el que le conviene usar o cuál es el que la situación nos indica que debería ser, o bien si es que los dos son válidos, ¿sí? Habría que justificarlo, ¿sí? Y esto tiene que ver principalmente con que el movimiento es parabólico y con que es simétrico, tal como conversábamos al principio, y por lo tanto es posible tener dos tiempos en los que se cumple una cierta condición, ¿sí? Como por ejemplo la misma altura, ¿sí? Súper. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Características. ¿Qué es lo que es? Los leo. Voy a ocultar las respuestas para que no se copien, ¿ah? Y todos puedan participar. Si yo les digo que hagan un diagrama de cuerpo libre, ¿qué es lo que hacen? A eso apunta la pregunta. Trece respuestas, 14, 15. Ya voy a empezar a leer. Dice, representación de las fuerzas que están en un cuerpo. Ya, primero, la prueba, perdón, no la prueba. Las fuerzas no están, ¿sí? Se ejercen sobre un cuerpo, ¿sí? Las fuerzas no son algo que pueden estar, ¿sí? Entonces, ojo con la redacción. Un diagrama de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ya, mejor redacción. Dibujo en donde se representan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ya, me falta una característica, a ver si sale. Representación de las fuerzas, la representación más sencilla de un cuerpo sirve para ver las fuerzas que están actuando sobre él. Ese es un punto importante porque un diagrama de cuerpo libre se caracteriza por ser una simplificación. Entonces, en general, se reduce al cuerpo a una partícula puntual desde la cual están actuando las fuerzas. Un dibujo que representa las fuerzas ejercidas sobre un punto en particular, ¿ya? Puede ser un punto en particular o más bien un cuerpo en particular, solo que está reducido a un punto y por eso es que, porque lo estamos trabajando como una partícula puntual, entonces por eso es que lo dibujamos como un punto. Sigamos viendo, representación de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, una representación gráfica, describe las fuerzas que están aplicando, donde este se representa como una partícula puntual, representa las fuerzas y tensiones sobre algún cuerpo objeto en un sistema. Fuerzas y tensiones es un poquito redundante porque las tensiones son un tipo de fuerza, ¿sí? Pero bueno, es una simplificación de un cuerpo que sirve para representar, ya, modelo simplificado que permite graficar las fuerzas que operan, ubicando el origen de un sistema, ya, esa era una de las cosas que me faltaba, por eso la estaba leyendo rápido, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre debe tener
un sistema de referencia, desde el cual estamos teniendo referencia para poder ver las direcciones que tienen las fuerzas que están actuando sobre él. ¿Sí? Así que es importante también que haya un sistema de referencia. Y creo que nadie más me puso lo que quería. Ya, bueno, la otra característica importante que tiene que ver un poco con esto de que se representa como un punto, es que todas las fuerzas, bueno, en un diagrama de cuerpo libre se representan efectivamente todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí? Uno solo, por eso se llama de cuerpo libre, ¿sí? Porque agarro el cuerpo y lo libero del sistema en el que esté inmerso y lo estudio por separado, ¿sí? Entonces, por eso es que se denomina diagrama de cuerpo libre. Lo reduzco a un punto y por lo tanto, todas las fuerzas que yo voy a dibujar que están actuando sobre este cuerpo, las debo dibujar desde el origen del sistema coordenado en las direcciones que estén actuando. Ese fue el detallito que me faltó, que creo que nadie me lo puso, que todas las fuerzas se dibujan desde un mismo punto, desde un mismo origen. ¿Sí? A pesar de que pueden estar ejerciéndose en puntos distintos del objeto, ¿sí? Pero para el análisis que estamos haciendo en este momento, nos interesa ver solamente la fuerza neta y por lo tanto las puedo poner desde un mismo origen. ¿Sí? Julieta, ¿cuántas preguntas tiene la prueba? Igual que la anterior, 2 preguntas. ¿Sí? Siguiente, dada la siguiente situación, ¿sí? Aquí les puse el diagrama. ¿Qué fuerza es la reacción al peso del bloque? ¿Sí? Tenemos el bloque, hay algunas fuerzas actuando sobre el bloque, no se las puse para que ustedes las puedan analizar, y les pregunto cuál es la fuerza que corresponde a la reacción a la fuerza peso. Contesten, contesten. A ver si aprendieron. ¿20 respuestas? Voy a revisar cómo van. A ver si están de acuerdo o no. ¡Ay! ¡Nadie está de acuerdo! Pensé que iba a tener así unánime la respuesta. Ok, ya, entonces no voy a decir todavía. A ver si alcanzamos a llegar a los 30. Contesten, contesten. Atrévanse, atrévanse. Estaba pesada la pregunta, ¿cierto, Cameron? Pero era para ver si saben, po. ¿Sí? Ya, voy a revisar. No llego a los 30. A 29, vamos, vamos, uno más, que se atreva. ¿Uno más? ¿Sí? ¿No? Ok, revisamos. Entonces, de acuerdo a las estadísticas, gana ninguna de las anteriores, pero tengo hartas respuestas igual en la normal y la tensión, ¿sí? Así que vamos a discutir bien de qué se trata esto, ¿sí? Entonces, recordemos que para que dos fuerzas sean un par de acción y reacción, tienen que cumplir algunas condiciones. Primero, tienen que tener la misma dirección, sentidos opuestos, el mismo módulo y tienen que ser de la misma naturaleza. Esas son las 4 condiciones que tienen que cumplir dos fuerzas para que sean consideradas un par de acción y reacción. Y no, me faltó una condición. Ah, porque consideré dirección y sentido como dos distintas. La otra condición que me falta, y que es la más importante para hacer este análisis, es que se ejerzan sobre cuerpos distintos, ¿sí? O bien que se ejerzan sobre el mismo par de cuerpos, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la normal es una fuerza que ejerce la mesa, en este caso, sobre el bloque, ¿sí? Mesa-bloque. La tensión es una fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque, cuerda-bloque. Y el peso es una fuerza que ejerce el planeta Tierra sobre el bloque, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la reacción al peso, lo primero que yo me debería fijar es si tengo alguna de estas fuerzas que cumpla ser par de los mismos cuerpos. ¿Sí? Entonces, una de las fuerzas que teníamos, la normal, era mesa-bloque, la otra es cuerda-bloque y la tierra, perdón, el peso es tierra-bloque. ¿Sí?
Entonces, en este caso, la reacción al peso debería ser una fuerza que ejerce, si el peso era tierra-bloque, entonces su reacción debería ser bloque-peso, ¿sí? Perdón, bloque-tierra, ¿sí? Entonces, en este caso, ni la normal ni la tensión cumplen con esa condición y por lo tanto ninguna de las dos puede ser considerada como el par de acción y reacción de la fuerza-peso. Además, la fuerza normal y la de tensión tienen una naturaleza de contacto, ¿sí? Porque necesitan contacto entre los objetos para que pueda ejercerse, mientras que la fuerza-peso tiene una naturaleza de campo, porque se ejerce a pesar de que no hay contacto directo entre el planeta y el bloque, y por lo tanto la fuerza de reacción también debería ser una fuerza de campo, ¿sí? Entonces, la verdad es que la respuesta correcta a esto es ninguna de las anteriores, porque no está aquí la fuerza, no puede estar dentro del diagrama de cuerpo libre del bloque la fuerza que que es la reacción al peso, porque, como vimos, se ejerce sobre la Tierra. Entonces necesitaría tener un dibujo de la Tierra para poder ver esa fuerza, ¿sí? Eso. Entonces, déjenme ver si me quedan preguntas. Sí. Ay, pero si me quedan estas preguntas que son tan buenas. Es que yo estaba orgullosa ayer de que se me ocurrieran estas preguntas. Pongan mucho ojo en este diagrama, ¿sí? Dada la siguiente situación, ¿sí? Estas son las masas que están en estudio y les puse sistemas de referencia para cada una de las masas, ¿sí? Puse sistemas de referencias distintos porque son dos movimientos casi independientes, son dos objetos distintos los que se están moviendo, y por lo tanto yo podría estudiar el movimiento de cada uno de ellos con un sistema de referencia diferente, ¿sí? Lo que pasa es que estas dos cosas están relacionadas, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es la relación entre las aceleraciones de ambos cuerpos? ¿Sí? Y para eso, lo que hay que analizar es... antes voy a ver qué me pusieron, porque antes de darles la respuesta correcta a ver si están de acuerdo. ¡Oh! No están todos de acuerdo. Ya. La mayoría me dice que son iguales, ¿sí? Y algunos me dicen que tienen un signo cambiado, ¿sí? Para eso, entonces, miremos de nuevo la imagen, porque si tienen o no el signo cambiado depende única y exclusivamente de los sistemas de referencia que se estén tomando en cuenta, ¿sí? Entonces, lo primero que nos podemos preguntar es hacia dónde se mueve este sistema, ¿sí? Entonces, yo no se los puse explícitamente porque hay solo una opción, ¿sí? En este caso, la única opción es que esto se mueva hacia abajo, ¿sí? Si es que no hay roce, entonces esto sí o sí se va a mover hacia abajo, y en caso de que hubiera roce, entonces existe la posibilidad de que esto permanezca en reposo o se mueva hacia abajo, ¿sí? Pero nunca esto se va a mover hacia arriba, ¿sí? Porque eso requeriría que haya una fuerza adicional que me esté tirando a los bloques hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, esto sí o sí se mueve hacia abajo, ¿sí? Y si se mueve hacia abajo, entonces nosotros podemos ver los sistemas de referencia que están puestos. El cuerpo M mayúscula se va a mover hacia la derecha, y eso quiere decir que se mueve a lo largo del eje X positivo, a lo largo de su eje X positivo. Mientras que el cuerpo M minúscula se mueve hacia abajo a lo largo de su eje Y positivo, ¿sí? Entonces, ambos se van a mover a lo largo de sus ejes de movimiento positivos, ¿sí? Y por lo tanto, el movimiento va a ser, si es que el cuerpo M mayúscula tenía una aceleración A, entonces el cuerpo el cuerpo M minúscula se mueve en la misma, también se mueve hacia sus positivos, y por lo tanto la aceleración que experimenta al estar conectados va a ser de mismo módulo y en este caso con el mismo signo, porque ambos se mueven hacia abajo, ¿sí? Entonces ambos se están moviendo en la dirección positiva de su sistema de referencia, ¿sí? Lo importante aquí y la clave está en el sistema de referencia, ¿sí? Como ambos tienen el eje positivo a lo largo del movimiento inminente que se va a producir, entonces las aceleraciones se relacionan unos a uno, o sea, ambas son iguales con los mismos signos, ¿sí? Tal como dice, ay no, tal como dice la respuesta que más me marcaron, ¿sí? Las aceleraciones, la aceleración de M minúscula es igual a la aceleración de M mayúscula, en este caso, ¿sí? Pero veamos otro ejemplo, ¿sí? Dada esta situación, ¿sí? Mírenla bien.
¿cuál es la relación? Donde el sistema se mueve hacia la derecha. Aquí este sistema se puede mover hacia ambos lados, depende de las masas. Entonces yo les digo que asuman que esto se mueve hacia la derecha, y entonces, ¿cuál es la relación entre las aceleraciones de ambos cuerpos? Tírense a la piscina. Profe, ¿va a entrar una pregunta de movimiento circular uniforme? Camilo, ignoré tu pregunta, ¿sí? Intencionalmente. Porque es muy farsa tu pregunta. Pues, ¿quieres que te diga también las preguntas que van a entrar? ¿Todas las que van a entrar? ¿Sí? No. Pues. Entonces, la verdad es que no te puedo decir si va a entrar una pregunta de movimiento circular uniforme. Lo que te puedo decir es que el temario oficial para la prueba es todos los contenidos del curso prácticamente, ¿sí? Porque, bueno, se enfoca en lo que vimos desde que terminó la otra prueba hasta ahora, pero la verdad es que si no saben lo primero que vimos en el curso, o sea, si no saben vectores, entonces tampoco pueden hacer esta prueba, ¿sí? Entonces, la verdad es que en física, en general, los conocimientos son acumulativos, ¿sí? Entonces, uno siempre tiene que saber todo lo anterior para poder resolver los problemas, ¿sí? Así que esa es mi respuesta, Camilo, ¿sí? Ya, voy a revisar las respuestas. En este caso, a ver si se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Uy, hay una persona no de acuerdo. Pucha, casi se pusieron de acuerdo, pero están mucho más de acuerdo que antes, ¿sí? Entonces, analicemos esta situación. En este caso, dijimos que esto se mueve hacia la derecha, ¿sí? Por lo tanto, el cuerpo M minúscula va a subir y el cuerpo M mayúscula va a bajar. De acuerdo a los sistemas de referencia que se están utilizando en cada una de las masas, entonces el cuerpo M minúscula se mueve hacia los positivos, mientras que el cuerpo M mayúscula se mueve hacia los negativos. Como tenemos esta diferencia entre que uno se mueve hacia los positivos y el otro hacia los negativos, si bien las aceleraciones que experimentan al estar unidos por la cuerda es la misma en módulo, las direcciones son contrarias. Uno va hacia arriba, uno va hacia los positivos y el otro va hacia los negativos, ¿sí? Entonces eso hay que reflejarlo en el planteamiento que nosotros hagamos de cómo se relacionan las aceleraciones, y en este caso, efectivamente, la aceleración de M minúscula es igual a el negativo de la aceleración de M mayúscula, o al revés, ¿sí? Porque si ustedes multiplican por -1 es lo mismo, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo es que uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Porque uno se mueve hacia los positivos y el otro se mueve hacia los negativos, ¿sí? Eso, ¿ya? Estas preguntas son muy importantes, ¿sí? Para que tengan en cuenta estos análisis, porque es la típica confusión que va a hacer que se equivoquen y que tengan todo el ejercicio malo, así que por favor piénsenlo bien, ¿sí? Depende de cómo ustedes pusieron su sistema de referencia, ¿sí? Siguiente pregunta, y creo que es la última. Les pregunto a ustedes que me digan cómo harían para obtener el valor de la fuerza de roce cinético dado el coeficiente. ¿Cómo lo harían para encontrar esta fuerza de roce? Si yo les pregunto así, ¿cuál es el módulo de la fuerza de roce? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Los leo. ¿Ya? Voy a revisar lo que llevan para ver si los puedo orientar. Entonces, mu por la normal, ¿ya? Pero les pregunto yo, ¿y cómo van a sacar el valor de la normal? Calculando la normal, con el valor de la normal, multiplicar el coeficiente por la normal, multiplicando, bla, 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 roce es el coeficiente por la normal. Encontrar el valor de la normal, esta respuesta me gusta, ¿sí? Porque está más completa. Lo que habría que hacer si uno quiere encontrar la fuerza de roce, efectivamente es multiplicar el coeficiente por la normal. Pero la normal no es un valor conocido normalmente, ¿sí? Entonces, por eso me gusta esta respuesta que está en azul, porque dice, encontrar el valor de la fuerza normal está hallada en función de otras fuerzas que actúan sobre el objeto, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer ese trabajo primero. Vamos a tener que encontrar cuál es la fuerza normal, por lo general la componente I del peso, si es que está... la componente I del peso, sí, buena definición, si es que no hay otras fuerzas actuando, ¿sí? Si es que hay más fuerzas actuando que solo la normal, entonces se arruinan las cosas, pero efectivamente hay que calcular la fuerza normal en función de otras fuerzas y luego ese valor multiplicarlo por el coeficiente, ¿sí? Entonces,
a ver, con el mg del peso se puede sacar la normal y la fuerza normal multiplicar, ya. Esta respuesta de acá, ojo, ¿sí? Porque la normal no solamente puede depender del peso. Si es que hay más fuerzas actuando, como una tensión, por ejemplo, entonces esto se arruina, ¿sí? Porque la normal entonces tendría también que ver con las otras fuerzas, ¿sí? Entonces, depende, depende. ¿Sí? Yo les diría que siempre hay que analizar todas las fuerzas que están actuando. Por eso me parece más completa la otra fuerza que dice, o esta, perdón, no la otra fuerza, el otro comentario, que dice intentar conocer el valor de la normal a partir de la fuerza peso. Pucha, me arruinaste. No, a partir de otras fuerzas que estén actuando sobre el objeto. Esa sería la respuesta más completa, ¿sí? Porque a partir de la fuerza peso, si es que el cuerpo está en equilibrio y si es conocida la masa para aplicar la fórmula. Primero estudiaría las fuerzas que actúan sobre el cuerpo tratando de encontrar el valor de la normal. Y luego eso se multiplica por el coeficiente. ¿Sí? Profe, una duda. ¿Es con la normal que está junto al roce? He visto hartos ejercicios donde hay más de una normal. Muy buena pregunta, Camilo. Muy, muy buena pregunta. ¿Sí? Con la normal asociada a esa fuerza de roce. Acuérdate que la normal con la fuerza de roce son componentes de una misma fuerza, que es una fuerza de contacto que se produce entre dos cuerpos. ¿Sí? Entonces tiene que ser con la normal asociada a esos dos cuerpos que están en contacto. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes roce entre la mesa y un bloque que está arriba, entonces va a haber una normal entre el bloque y la mesa y tiene que ser con esa normal. ¿Sí? A pesar de que pudieran existir otras normales por estar en contacto con otros objetos. ¿Sí? Así que eso, muy buena pregunta, Camilo. Bueno, entonces esas eran las preguntas que les tenía para repasar. Así que me devuelvo al PowerPoint. Pero como estamos en la hora, les voy a dar un pequeño recreo primero y luego volvemos para resolver algunos ejemplos, ¿sí? Si es que no alcanzamos a hacerlos todos, no se preocupen porque se los subo en video y así ustedes pueden seguir practicando, ¿sí? Eso. Ya, nos vemos en 10 minutos. Volvimos, chicos. ¿Sí? Entonces, dado este recreo, voy a empezar a hacer un ejemplo. ¿Sí? No me podía decidir entre cuál de los dos ejemplos hacer. Antes, las votaciones, les cuento que resultó todo bien. El 82% está entendiendo todo y hay gente que está sobreviviendo, pero me imagino que era la gente que no había estudiado. ¿Sí? Así que los invito a ponerse a estudiar porque la prueba es el miércoles. ¿Sí? Entonces, tengo dos ejemplos para hacer y en función del tiempo no creo que alcance a hacer los dos. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo que tenía es de movimiento de proyectil, ¿sí? Que prefiero subírselos. ¿Sí? Prefiero subírselos porque esa materia, según lo que yo creo, no es tan difícil. ¿Sí? Y además que ya la vimos, ya lo vimos en cinemática en una dimensión, entonces yo espero que les salga un poquito más natural. ¿Sí? Se lo subo en cualquier caso para que lo puedan repasar. El problema que vamos a hacer ahora es este, ¿sí? Entonces, este problema es el problema 3 de la guía y todas las secciones lo van a resolver, ¿sí? Entonces, por eso es que prefiero hacerles este en vivo para que ustedes no queden en desigualdad de condiciones, ¿sí? Entonces, el problema dice, dos objetos de masa M1 y M2 se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción, como se muestra en la figura. Dibuje diagramas de cuerpo libres de ambos objetos perdón, mala lectura. Dibuje diagramas de cuerpo libres de ambos objetos. Si supone que el plano no tiene fricción y que el ángulo θ es conocido, encuentre las aceleraciones de los objetos, la tensión en la cuerda, la velocidad de cada objeto en un tiempo t después de que se liberan del reposo. ¿Sí? Entonces, este es el problema que vamos a resolver. Fernanda quiere que le ponga fricción para que sea más interesante, pero yo se lo dejo planteado. Fernanda, hágalo usted con fricción para que se complique las cosas, porque hoy día lo vamos a hacer sin fricción, porque ya es bastante complicado. ¿Sí? Entonces, les comparto pantalla. Entonces, el ejercicio, voy a dibujar de nuevo aquí el diagrama. Tiene un triángulo rectángulo, donde este ángulo es θ. Aquí está el bloque de masa M2, creo. M2, ¿sí? Y acá está colgando el bloque de masa M1. Y acá está la polea. Entonces la polea une a los dos bloques, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, ahí denme un momentito, que se me fue el chat. Ahora sí. ¿Ya? Entonces,
Ahora se me fue la otra cosa. Ya, ahora sí que sí. Ya, entonces, este es el problema que tenemos y para comenzar a analizarlo necesitamos plantear diagramas de cuerpo libre para cada una de las masas, tal como nos plantea el ejercicio, ¿sí? Pero vemos que una se mueve en diagonal y la otra se mueve en una sola dimensión. Entonces, como son dos objetos que se están moviendo, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos hacer es analizar el movimiento de cada uno de los objetos por separado, ¿sí? Y por lo tanto, eso me permite ocupar sistemas de referencias diferentes para estos dos cuerpos. Lo ideal sería ocupar solo un sistema de referencia y poder estudiar esto como un sistema, pero la verdad es que eso complica mucho las cosas porque tenemos uno al derecho y uno inclinado, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que hacer en estos casos es justificar adecuadamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente. Como hay dos movimientos, cada una de las masas, utilizaremos los siguientes sistemas de referencia. ¿Sí? La masa M1 entonces la voy a dibujar por acá y la masa M1 se mueve arriba abajo, entonces me conviene tener un sistema de referencia con la Y o con uno de los ejes a lo largo del movimiento. ¿Sí? Entonces este va a ser el sistema de referencia para la masa M1. ¿Sí? Y para, vamos a, espérense, déjenme ordenar esto. Entonces, esto, aquí vamos a hacer el DCL para M1. Y acá vamos a hacer el DCL para M2. ¿Sí? Y M2 está inclinado para este lado. Entonces, me conviene tener uno de los ejes a lo largo del movimiento. ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a poner el eje de esta manera. Eje X, eje Y. ¿Sí? Entonces, analicemos las fuerzas que están actuando sobre cada uno de estos cuerpos. La primera fuerza que yo siempre debería poner es la fuerza peso sobre cada uno de estos cuerpos. Entonces, en este caso, la masa es M1 por G, sería la fuerza peso para el primer cuerpo, y la fuerza peso siempre apunta derechito hacia abajo, por lo tanto, aquí tendría M2G, que es el peso de la masa M2. Primera fuerza, lista. Analicemos M1. M1 solamente está en contacto con la cuerda, ¿sí? Y por lo tanto solamente debería tener una fuerza de contacto que en este caso, como es de una cuerda, debería ser la fuerza de tensión. La voy a llamar T, ¿sí? ¿Hay que decir cuál es el origen espacial, Camilo? No es necesario, porque la verdad es que el origen espacial nos importa siempre y cuando estemos midiendo posiciones, ¿sí? Entonces, en este caso, como no vamos a medir posiciones, no nos importa solamente la dirección, ¿sí? Entonces, este es el sistema de referencia que vamos a utilizar para estudiar cada uno de los movimientos de las masas por separado, ¿sí? Hay dos movimientos para estudiarlos por separado. Para estudiarlos por separado. ¿Sí? Ya, entonces, para la masa 1 estamos seguros de que ya pusimos todas las fuerzas porque tiene la de campo, que es la fuerza peso, y solamente tiene un contacto, que es con la tensión, entonces estamos listos. Y la masa M2 está en contacto con dos cosas, ¿sí? Está en contacto con la cuerda, que le ejerce una tensión que lo va a tirar hacia arriba en este caso, que a esta tensión le voy a llamar T'. Y además está en contacto con la mesa, ¿sí? Y la mesa entonces le va a generar una fuerza de contacto que podría tener dos componentes, la normal y la fuerza de roce. En este caso, la normal es perpendicular a la superficie, por lo tanto me quedaría esa fuerza normal. Y me dicen que el plano no tiene roce, ¿sí? Entonces no tengo la componente paralela, en este caso, que vendría siendo la fuerza de roce. Y entonces estoy segura de que estas son todas las fuerzas que están actuando sobre M1 y M2. Entonces, ahora lo que hago es hacer sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, así, sumatoria, ya, hagámoslo bien. Haciendo sumatoria de fuerzas
para cada masa se tiene. Y entonces tendríamos para M1, la sumatoria de fuerzas vectorialmente escrita sería la tensión más el peso de M1. ¿Sí? Y por componentes, entonces, voy a destacar esto, por componentes, podría yo escribir esto como la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Como tanto la tensión como el peso van a lo largo del eje vertical, entonces la sumatoria de fuerzas en X en este caso es 0, porque no hay fuerzas actuando, y la sumatoria de fuerzas en Y, de acuerdo al sistema de referencia, la tensión sería positiva y el peso sería negativo, porque va hacia abajo. Veamos qué pasa para M2. ¿Sí? Para M2, entonces voy a tener que la sumatoria de fuerzas vectorialmente escrita es el peso, la tensión prima en este caso, más la normal. Esas son las tres fuerzas que están actuando. Pero si yo quisiera escribir esto por componentes, entonces voy a llegar al primer problema, que necesito saber cuáles son las componentes del peso. Y para eso necesito saber dónde está el ángulo. ¿Sí? Entonces, miremos este diagrama. Como yo les enseñé, si nosotros vemos dónde está el ángulo se forma entre la hipotenusa y una horizontal. En este caso, si miramos el diagrama de cuerpo libre para M2, el eje X es paralelo a la hipotenusa del triángulo. Por lo tanto, si yo dibujo una línea horizontal de manera que se forme este triangulito de acá, entonces yo puedo ver que este ángulo que se forma ahí es teta, ¿sí? Porque se forma entre una línea que es paralela a la hipotenusa del triángulo y una horizontal. ¿Sí? Entonces ese ángulo de ahí es teta, y por lo tanto ese ángulo que marco con un puntito es 90 menos teta. ¿Sí? Y si ese ángulo es 90 menos teta, entonces como los ejes forman un ángulo de 90 grados, entonces este ángulo que se forma acá es teta. ¿Sí? Y ese es el que nos importa en este caso, porque si analizo entonces este triángulo para proyectar en el fondo la fuerza peso hacia los ejes, este triangulito que se va a formar acá, entonces este triángulo, ¿sí? Si analizo ese triángulo, que es rectángulo acá, entonces puedo plantear cuáles son las componentes del peso. Puedo ver que en el eje X iría con el seno en este caso, porque la componente X es la que está opuesta al ángulo, y en el eje Y iría con el coseno, porque es el lado que está adyacente al ángulo. ¿Sí? Entonces, voy a descomponer al peso. Me va a quedar M2G, que es el módulo, en el eje X me queda con el seno del ángulo, y en el eje Y me queda con el coseno del ángulo. Pero no he revisado los signos. Entonces, en este caso, podemos ver que el peso está en el cuarto cuadrante, donde las en el tercer cuadrante, donde las X y las Y son negativas, y por lo tanto, entonces aquí me conviene ponerle el menos para indicar, no me conviene, hay que ponerle el menos para indicar la dirección que tiene esta fuerza peso. ¿Sí? Entonces, descompusimos el peso y además me falta poner la tensión y la normal. La tensión es a lo largo del eje X, positivo, entonces aquí vamos a anotarla, y la normal es a lo largo del eje Y, positivo también. Entonces esas serían las fuerzas que están actuando por componentes para M2. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, aplicando la segunda ley de Newton, la idea es que nosotros podamos escribir ahora que las sumatorias de fuerzas son igual a la masa por la aceleración. Pero para poder definir eso, yo necesito saber hacia dónde se va a mover esto. ¿Sí? Entonces, la verdad es que, tal como lo analizamos en el ejemplo de Menti, no hay manera de saber hacia dónde se mueve esto a priori. ¿Sí? No en esta distribución, ¿sí? Porque en este caso, dependiendo de las masas, esto se podría mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero lo que uno tiene que hacer para poder analizar este movimiento es suponer que se mueve para uno de los dos lados. ¿Por qué? Porque si yo supongo que esto se mueve para los dos lados, para alguno de los dos lados, entonces lo que yo hago es armar una cierta consistencia entre el movimiento de las dos masas, ¿sí? Y si el movimiento era para el otro lado, entonces lo único que va a cambiar es el signo de la aceleración. Pero tengo que suponer
un primer movimiento para asegurarme de que lo que yo planteé como relación entre las aceleraciones tenga sentido para las masas. ¿Sí? No puedo decir que, por ejemplo, la masa 1 baja y la masa M2 también. ¿Sí? Eso no tendría sentido, porque si es que una baja, entonces la otra sube. ¿Sí? Entonces es necesario hacer un supuesto para poder empezar a ver cómo es que se resolvería esto. ¿Sí? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton y suponiendo que el sistema se mueve, no sé, ¿para dónde creen que se mueva? Supongamos que se mueve para acá, ¿sí? Entonces se va a mover hacia la izquierda. Entonces, suponiendo que el sistema se mueve hacia la izquierda, ¿qué nos va a quedar? Vamos a tener que, la primera ecuación que teníamos era T menos M1G. T menos M, ay, no es M, M1G va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa en este caso es la masa asociada a M1 por la aceleración que va a experimentar el objeto 1. ¿Sí? Miremos los signos. Si es que yo digo que esto se mueve hacia la izquierda, entonces les pregunto a ustedes, ¿qué signo debería tener la aceleración para M1? Camilo y Cameron me dicen negativo. ¿Sí? En este caso, si esto se mueve hacia la izquierda, entonces la masa M1 baja. Y eso quiere decir que, de acuerdo al sistema de referencia que tenemos, la aceleración que va a tener va a ser negativa, ¿sí? Porque va a ir hacia abajo. Entonces aquí yo debería agregarle el signo negativo. ¿Sí? O bien, la otra opción es que lo dejemos positivo, pero cuando veamos la relación que hay entre las aceleraciones, entonces veamos que tiene el signo negativo. Hagamos ese camino hoy día. ¿Sí? Entonces voy a decir que tensión menos M1G es igual a masa 1 por la aceleración 1, positivo. Pero al parecer positivo, porque en verdad lo que tenemos que tener en cuenta es que, me quedó muy feo eso, este valor A1, por el hecho de que se está moviendo hacia abajo, entonces yo sé, voy a anotarlo acá, con A1 un valor negativo. ¿Sí? A1 tiene que ser un valor negativo. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos resulta esto. Y las otras ecuaciones que tenemos es, ya, para el cuerpo 2, teníamos menos M2G por el seno de teta más la tensión prima. Y como el cuerpo 2 se mueve a lo largo del eje X, entonces en este caso tendríamos M2 por la aceleración del cuerpo 2. Si miramos en este caso el sistema de referencia que tenemos, entonces si esto se mueve hacia la izquierda, entonces la masa M2 sube y por lo tanto se mueve a lo largo del eje X positivo. Entonces esta aceleración que yo tengo acá, tenemos que tener en mente que va a ser un valor mayor que 0. ¿Sí? Y por último, sabemos que menos M2G con el coseno del ángulo más la normal es igual a 0 porque está en equilibrio a lo largo del eje Y. ¿Sí? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton y suponiendo que el sistema se mueve en ya. Donde M2 está en equilibrio a lo largo del eje Y. ¿Sí? Entonces, estas son las ecuaciones que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer entonces para, profe, ¿S igual a 0 se justifica con la segunda ley de Newton? Sí, de hecho por eso lo anoté acá abajo, porque lo debería haber anotado aquí arriba, pero se me pasó, entonces lo anoto abajo, porque la idea es que aplicando la segunda ley de Newton, vamos a hacer todo esto donde igualamos a 0 porque M2 está en equilibrio a lo largo del eje Y, ¿sí? Por eso es que lo pongo de esta manera. Entonces, lo que viene ahora sería empezar a resolver para lo que nos están pidiendo, que era la tensión y la aceleración, creo. Pero en este caso, nosotros tenemos muchas incógnitas, ¿sí? Entonces, para poder simplificarnos la vida, lo que tenemos que empezar a ver ahora es qué cosas son iguales, qué cosas se relacionan y por qué. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a decir es que como se trata de una cuerda ideal, entonces las cuerdas ideales transmiten la fuerza. Y eso quiere decir que la tensión que se siente por un lado de la cuerda es la misma que se siente por el otro lado de la cuerda. Eso quiere decir que entonces la tensión T y la tensión T' son iguales en módulo. ¿Sí? Entonces, como
se trata de una cuerda ideal, la fuerza se transmite y por lo tanto tenemos que T es igual a T'. Primera cosa que nos ayuda a simplificar un poco la cantidad de incógnitas. Y lo segundo es la relación que tenemos entre las aceleraciones, ¿sí? Entonces, y además, como los cuerpos están unidos, no se mueven independientemente, sino que existe una relación entre sus aceleraciones. ¿Sí? Y aquí entonces es donde tenemos que poner a prueba los conocimientos que practicamos en el Menti. ¿Sí? Si tenemos estos sistemas de referencia y asumimos que esto se mueve hacia la izquierda, ¿cuál es la relación entre las aceleraciones A1 y A2? ¿Cuál debería yo escribir como relación? Los leo. Ya, Cameron nos dice que deberían ser con el signo cambiado. Andrés le puso A1 igual a menos A2 y el otro me pone menos A1 igual a 2. Es lo mismo, ¿sí? Espero que se den cuenta de eso, ¿sí? Y Camilo me lo responde ya con las masas, ¿sí? Perfecto. Entonces, todos estamos de acuerdo en que tienen un signo cambiado, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que anotamos acá, ¿sí? Porque sabemos que A1 tiene que ser un número menor que 0 y que A2 tiene que ser un número mayor que 0. Entonces, a lo más pueden ser iguales en módulos, pero sí o sí son contrarias en signos. Entonces, eso es lo que nosotros escribimos como A1 es igual a menos A2, ¿sí? O al revés, porque es lo mismo, ¿sí? Entonces, lo puedo escribir de cualquiera de las dos maneras. Y en este caso, reemplazando, ahí vamos a ponerle, A1 se va a llamar A, ¿sí? Para que no tengamos que ponerles tanto subíndice. Entonces, reemplazando, en las ecuaciones que teníamos, nos va a quedar T menos M1G es igual a M1A, ¿sí? Ese era A1 y A1 la estamos tomando como positivo, ¿sí? Después, perdón, lo estamos tomando no como positivo, pero lo estamos tomando como A. Y el A2 es el que vamos a poner como negativo. Si se fijan, es lo mismo, en verdad, así que no se hagan tanto problema. En este caso, para las otras ecuaciones, nos va a quedar menos M2G por el seno del ángulo más la tensión prima, pero que ahora se llama T, por M2 menos A2. ¿Sí? Entonces, ya, a ver, espérense, no, que no me gusta cómo está quedando feo. Entonces, porque le hice caso ¿a quién le hice caso? Al Andrés. Le voy a hacer caso al Cameron, ¿sí? O el Camilo, ¿sí? Que me dijeron que escriba así. A la 2 es igual a menos a 1, ¿sí? Entonces así estas cosas quedan más bonitas, ¿sí? Pero es una lecera, en verdad, porque los signos son los mismos, ¿sí? Entonces, a la 2 le voy a llamar, lo voy a considerar como el positivo y le voy a llamar A, y al A1 le voy a llamar menos A, ¿sí? Ahora, ¿por qué me gusta ponerlo de esta manera? Porque lo que estamos diciendo en el fondo es respetar el sistema de referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, y más que respetar el sistema de referencia, estamos respetando la suposición de que esto se movía hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, la última ecuación nos quedaría como menos M2G coseno del ángulo más la normal igual a 0, ¿sí? Eso sería lo que tenemos. Y estas ecuaciones las voy a enumerar para que podamos resolver, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos es que de 3 puedo saber el valor de la normal. La normal es M2G coseno del ángulo. En este caso, conocer la normal no nos sirve de absolutamente nada, ¿sí? Porque no es una de las cosas que nos estaban pidiendo, y si se fijan, la ecuación 3 es independiente del sistema de ecuaciones que se forma entre la ecuación 1 y 2,
¿sí? Entonces, en este caso, la ecuación 3 no nos aporta mucho. ¿Cuándo nos aportaría? Si es que esto tuviera roce. Porque si esto tuviera roce, tal como conversamos en las preguntas de Menti, si es que yo quisiera calcular el roce, entonces yo tendría que conocer el valor de la normal para poder reemplazarlo como la fuerza de roce igual al coeficiente por la normal. ¿Sí? Entonces, este valor de la normal solo nos serviría en caso de que tuviéramos fuerza de roce. Como no hay, no nos sirve, no nos aporta para nada. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es que de 1 despejamos T. Despejamos la tensión. ¿Sí? Y eso nos va a quedar entonces que la tensión es igual a la masa 1 por G menos la aceleración. Si es que no me equivoco. Sí, el G queda positivo y la aceleración estaba negativa. Y conociendo este valor, entonces reemplazamos en 2. Reemplazamos en 2 y nos va a quedar que... Ay, ¿por qué no? No hay que ver, po. Ah, sí, reemplazamos en 2 y me quedaría menos M2G, seno del ángulo, más la tensión, más M1 G menos A, igual a M2A. Súper. Entonces tenemos esto. Y de aquí, en el fondo, lo único que no conocemos es la aceleración. ¿Sí? Entonces, despejémosla. La aceleración está metida en el término M1 menos A y M2A. ¿Sí? Entonces voy a expandir un poco esto para que podamos ver bien las incógnitas. Esto me va a quedar menos M1G, perdón, M1G menos M1A igual a M2A. Y como les decía, la A está metida aquí y aquí. Entonces voy a tirar los términos que tienen A hacia la derecha. Y me va a quedar M1, voy a factorizar por G a este lado para simplificar las cosas. G M1 menos M2 seno del ángulo igual a la aceleración M1 más M2. Y por lo tanto, entonces, la aceleración es igual a G M1 menos M2 seno del ángulo dividido en M1 más M2. Esta era una de las cosas que nos preguntaban. ¿Cuál es la aceleración con la que se mueve el sistema? ¿Sí? En verdad nos preguntaban la aceleración de los objetos. ¿Sí? Entonces, el objeto, por lo tanto, M1, por lo tanto, A1, vector, ¿sí? A1 es la aceleración del objeto 1, ¿sí? Esa es la que estamos considerando, me voy a devolver, es la que estamos considerando como negativa. Fíjense que A1, en verdad, tiene un signo negativo porque va, en este caso, hacia abajo, ¿sí? Entonces, en este caso yo debería escribir A1 como menos A, que es lo que tengo escrito acá. ¿O no? A ver, A1. Sí, A1 es menos A, a lo largo de Itongo, de acuerdo a su sistema de referencia. Entonces, si lo quiero escribir completo vectorialmente, tendría que escribir esto mismo, copiar, pegar, para que vaya a estar escribiendo de más, a lo largo de Itongo. ¿Sí? Ese sería el valor para la primera aceleración, para la aceleración del cuerpo 1. Y entonces, si yo quisiera escribir la aceleración vectorialmente del cuerpo 2, el cuerpo 2 tiene el otro signo, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos que A2, y además, bueno, aquí, y además, A2 sería esto mismo, aquí me equivoqué, pues, menos, y el otro sería con esto mismo, pero positivo, ¿sí? A lo largo de Itongo. Perdón, no de Itongo, porque esta se mueve a lo largo de X. ¿Sí? Entonces, de aquí podemos ver que si existe una cierta relación entre M1 y M2, esto podría ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces, vemos que si este término de acá, M1 menos M2, si ese término es mayor que 0, entonces el cuerpo 2 se mueve a lo largo del eje X positivo. Moverse a lo largo del eje X positivo significa que la masa M2 sube y que por lo tanto el sistema se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Y tiene sentido, porque en el fondo para que esto sea positivo, M1 tiene que ser más grande que M2 seno del ángulo,
¿sí? Entonces, en este caso, si M1 es más grande que M2 seno del ángulo, el sistema se mueve hacia la izquierda. Pero si es que M2 seno del ángulo fuera mayor, entonces este valor de aquí, el completo, nos va a quedar negativo. Eso quiere decir que el sistema se va a mover, el M2 se va a mover a lo largo del eje menos X tongo, o sea, en la dirección de menos X tongo, y eso quiere decir que el cuerpo M2 está bajando y que por lo tanto el sistema completo se mueve hacia la derecha. Si se fijan, al poner este menos, entonces estamos siendo consistentes, este menos me refiero, al poner ese menos, estamos siendo consistentes en que mientras uno sube, el otro baja. Entonces, estamos diciendo que tienen aceleraciones con signos cambiados. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Pero esto depende únicamente de nuestro sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, por eso es que les enseñé en el Menti a hacer ese análisis, dependiendo de cómo ustedes pongan el sistema de referencia en cada una de las masas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las aceleraciones, que era una de las cosas que nos pedían, y lo otro que nos pedían era la tensión en la cuerda. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya conocemos A, me puedo devolver a esta ecuación para poder saber cuánto vale el valor de T. ¿Sí? Entonces, reemplazando A en T, sabíamos que T era igual a M1 G menos A. ¿Sí? Entonces, si ahora lo reemplazo, me va a quedar T igual a M1 G menos A. Entonces, esto es A. Y lo puedo dejar expresado así o resolver un poquito más. ¿Sí? Profe, si hubiera puesto el segundo eje de referencia hacia abajo y suponiendo que se mueven hacia la derecha, ¿ambas aceleraciones serían positivas? Exacto. Ahí sí que sí. ¿Sí? Ahí todo funciona. Y si te fijas, las ecuaciones responden a lo mismo. ¿Sí? Así que es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos esta tensión que si lo queremos resolver, entonces nos va a quedar T igual M1, lo voy a dejar afuera, y para resolver esto me va a quedar GM1 más GM2 menos GM1 más GM2 seno del ángulo, todo esto dividido en M1 más M2. De aquí podemos ver que este se simplifica con S, y entonces nos va a quedar T igual a G factor de M1, M2 más M1, M2 seno del ángulo dividido en la suma. ¿Sí? Y podemos ver que el valor de la tensión, que es el módulo de la tensión, en este caso es siempre positivo, no depende de las masas, porque aquí todas las masas son valores positivos, el seno del ángulo, mientras el ángulo sea un número entre 0 y 90, sigue siendo positivo, y el G es un valor positivo, entonces todo esto siempre es un valor positivo, ¿sí? Y tiene sentido porque nos estamos refiriendo a el módulo de T. Profe, al notificar la dirección de T, esta depende del sistema de referencia que se analice y se notifican las dos posibles, efectivamente. ¿Sí? Porque en este caso, la tensión se presenta tanto en el cuerpo 1 como en el cuerpo 2 y por lo tanto tiene dos direcciones distintas por la distribución que tiene el sistema, o sea, por la distribución que tiene el sistema que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, habría que notificar ambas. Y déjenme ver qué es lo último que preguntan. La velocidad de cada objeto, un tiempo t después de que se liberan desde el reposo, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver la velocidad que llevan, tengo que aplicar mis conocimientos de cinemática, ¿sí? Entonces, como ambas masas experimentan una aceleración de módulo A constante, entonces sus movimientos se estudian bajo el modelo de partícula A hacia partícula A con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Con aceleración constante. Y por lo tanto, podemos ver que para M1 vamos a tener que su velocidad en el tiempo está dada siempre por la velocidad inicial de M1 más la aceleración por el tiempo. Esa es la ecuación de velocidad,
¿sí? Entonces, en este caso, la velocidad a lo largo del eje Y para M1, que es la que está a la izquierda, ¿sí? Entonces, para la que está a la izquierda tendríamos entonces una aceleración igual a, pero A1 es un valor negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo quiero que acelere hacia arriba, entonces tendría que decir que esto es menos A1, ¿sí? Y para el caso de M2, vamos a tener que la velocidad, este es para el 1, es en X, y va a ser la velocidad inicial del 2 más la aceleración que experimenta el 2 por el tiempo, ¿sí? Y listo, ¿sí? Entonces aquí en verdad esto yo lo podría cambiar por A, por la relación que hicimos, para que no se confundan, y basta con reemplazar el valor de A para saber cuál es la ecuación completa, ¿sí? Pero lo dejo ahí en función de la hora, ¿sí? Profe, dedujo que era el módulo de la tensión porque daba un resultado positivo, sí, y por cómo lo planteé en verdad, porque la dirección de la tensión yo la puse acá. Mira. Aquí yo puse que esto era positivo y que esto era positivo. Ahí está la dirección de la tensión. Entonces, el valor de T en sí es un valor positivo, ¿sí? Porque la dirección está puesta en función del sistema de referencia con los signos, ¿sí? Eso. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. No es mucho lo que cambia cuando esto tiene roce, ¿sí? Solamente tendríamos que poner una fuerza adicional en el diagrama de cuerpo libre. Y como la fuerza de roce es contraria al movimiento, entonces yo tengo que partir con la suposición de que esto se mueve hacia uno de los dos lados, para poder poner la fuerza de roce acorde a esa suposición que estamos haciendo, ¿sí? Pero la verdad es que todo es lo mismo, ¿sí? Así que les dejo de ejercicio que traten de resolver esto con roce, ¿sí? Eso, no sé si tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿No? Entonces, hoy día vimos un quiz de conceptos que nos tomó la mitad de la clase, pero que me parece muy importante para poder practicar todo lo que tenemos en mente, todos los conceptos que deberían tener claros para la evaluación. El ejemplo de la cacería del AVIX lo planteamos, pero se lo voy a subir en un video aparte, y vimos el ejemplo de la polea con plano inclinado sin roce, ¿sí? Entonces, con este repaso, espero que estén en condiciones de rendir una excelente prueba. Les deseo mucha suerte y, y confíen en su corazón, ¿sí? Espero que tengan muchos 7 en esta ocasión, ¿sí? Estoy lista para llenarlos de 7, así que den lo mejor de ustedes, ¿sí? Eso, nos vemos el miércoles.